en esa preparación es importante manejar algunos conceptos básicos que tienen que ver con el emprendedor, qué es un emprendedor, que tienen que ver con el emprendimiento, qué es el emprendimiento, qué es el ecosistema de emprendimiento, validación de mercado y propuesta de valor. Esos conceptos son importantes y son necesarios manejarlos cuando hablamos de este tema. ¿Ok? Este primer apartado o esta primera sección eh, tiene un punto que se refiere al perfil de la persona emprendedora y aquí es importante mencionar, en una presentación anterior yo lo había mencionado, todos tenemos habilidades emprendedoras, pero no necesariamente significa que cada uno de nosotros termine montando su propio negocio. Eso es importante, ¿verdad? Muchas personas se preparan y estudian para trabajar en una empresa X, porque esa es su meta, ese es su sueño, y eso está bien. Y otras personas se preparan y estudian porque quieren ponerse su negocio, montar su negocio. Y eso está también muy bien. Al final de cuentas, la economía necesita a ambas personas emprendedoras. El origen, básicamente los emprendimientos revientan o nacen en una necesidad, una oportunidad o un deseo, y eso es lo que uno tiene que identificar, ¿verdad? Y muchas veces identificar en dónde, ¿verdad? Porque hasta eso, en cuanto a ecosistema, no todos los negocios van a ser rentables o no todos los negocios se van a adaptar a un lugar en específico, ¿verdad? Idea y propuesta de valor, aquí es sumamente importante, siempre lo que les decimos a los emprendedores, hay que arrancar por una idea simple, pero clara, ¿ok? Y tener muy bien definido la propuesta de valor. ¿Cuál es el valor que le entrega mi modelo de negocio a las personas? ¿Y por qué las personas me tienen que buscar, me tienen que comprar o adquirir mi servicio o mi producto? La validación de mercado, el punto D, consideramos que es uno de los más importantes. Inclusive el día de hoy se habla de que es más importante que ponerse a desarrollar un plan de negocios de 40, 50, 60 páginas, sino que lo principal es prototipar y validar, ¿ok? Validar esa idea o ese modelo de negocio con el mercado. El mercado es el que al final de cuentas me va a decir si tiene potencial o si no tiene potencial, o sea, si tiene mercado o no tiene mercado, ¿verdad? Y eso es interesantísimo, porque como emprendedor yo tengo que identificar y tener claro, por más que yo esté enamorado, porque hay que decirlo, el emprendedor se enamora perdidamente de su idea de negocio, pero si la idea de negocio no tiene mercado, es mejor desecharla, por decirlo de alguna forma. Después se habla del modelo de negocio propiamente, ¿verdad? Ya una vez validado, una vez teniendo clara la propuesta de valor y teniendo claro un nicho, identificada una necesidad, una oportunidad, podemos empezar a desarrollar también el modelo de negocio, que ya prácticamente el modelo nos referimos a la estructura del negocio, ¿verdad? Y últimamente lo que se está utilizando es una herramienta que se llama Business Model Canvas o Lean Canvas. Cualquiera de las dos herramientas se están utilizando muchísimo para desarrollar ese modelo de negocio, ¿verdad? Por ahí ha habido un tema muy interesante que se habla en el ecosistema de que si el modelo de negocio reemplaza el plan de negocio o que si el plan de negocio ya no se utiliza. Bueno, ninguna de las dos afirmaciones es correcta. En realidad, un instrumento es el modelo de negocio y otro instrumento es el plan de negocio. El modelo es más fácil para estructurar cuando yo estoy arrancando, cuando estoy empezando, para definir y corregir en su momento. Y el plan de negocios es cuando el modelo ya está debidamente estructurado, cuando ya está validado y cuando ya estoy generando las primeras ventas. Y cuando yo ya lo que quiero es consolidarlo totalmente, ¿verdad? Entonces, un instrumento, aquí es importante decirlo, un instrumento no reemplaza al otro. ¿Ok? Y bueno, inclusive aquí en el documento ustedes van a ver que como estamos hablando de emprendimiento, no metemos el modelo de negocio. O no perdón, no hablamos del plan de negocio, hablamos del modelo de negocio. Y el último punto que tiene que ver con el ecosistema de emprendimiento, que también nosotros le decimos el ecosistema nacional de emprendimiento. Y bueno, ¿y qué es el ecosistema? Y prácticamente es todas las instituciones públicas, privadas y de la academia que tienen relación o van a tener algún tipo de relación con mi idea de negocio, con mi modelo de negocio. Y que yo, como emprendedor, debería identificarlos y tenerlos claros. Y con esto quiero decir, por ejemplo, la municipalidad. Bueno, ¿y por qué la municipalidad es un actor del ecosistema? Bueno, porque al final de cuentas yo voy a tener que buscarlos a ellos para sacar un permiso de uso de suelos o una patente municipal para poder montar mi empresa o mi negocio si eso es lo que quiero hacer. ¿Ok? Entonces ahí es importante tener claro los diferentes actores del ecosistema
con los cuales me voy a tener que vincular en algún momento o en alguna etapa de desarrollo del emprendimiento. Eso sería lo que tiene que ver con la sección de preparación, que es la sección número 1. ¿Ok? Y después estamos en la sección número 2. Esta es una de las secciones en donde más preguntas nos hacen, más consultas. Es donde la gente quiere que nos enfoquemos más y que hablemos un poquito. Porque resulta que este es uno de los temas más candentes cuando hablamos de emprendimiento. Y aquí yo les voy a decir algo, me voy a adelantar un poquito. Suena extraño que lo diga un funcionario del Ministerio de Economía, pero lo voy a decir. El emprendimiento revienta o nace en la informalidad. Eso está bien, eso no está mal. Lo que está mal es quererse quedar 1, 2, 3, 4, 5 años en la informalidad, ¿verdad? No necesariamente porque lo diga Esteban Villalobos, no tiene que ver con eso. Es más que nada porque el emprendimiento que se queda en la informalidad le es muy difícil crecer, le es muy difícil escalar y siempre va a pasar, como dicen por ahí, escondido, ¿verdad? En el inframundo, ¿verdad? Escondiéndose de la caja, escondiéndose de Hacienda, escondiéndose de la municipalidad. Entonces también un emprendedor no puede vivir así toda su vida. Y la idea es que cuando yo quiero desarrollar un negocio, pensar en grande. Yo voy a arrancar como un emprendedor, pero yo esperaría que en 1 año, 2 años lo tenga consolidado y esté generando ventas. A los 2 años, al año y medio, ya puedo empezar a trabajar algunos aspectos de la formalización. Bueno, ¿y cuáles aspectos? Aquí me voy a adelantar. Bueno, probablemente la gente lo que más me pide, o las empresas, es factura. Entonces, probablemente lo primero que voy a tener que hacer es ir a Hacienda a registrarme. ¿Ok? Y aquí es importante porque los aspectos de formalización son varios, ¿verdad? No necesariamente tienen un orden en específico, pero sí al final de cuentas hay que cumplirlos para poder llegar a decir que mi negocio es formal, ¿verdad? Formal en la economía me refiero, ¿verdad? Y que vamos a lograr escalarlo, vamos a lograr hacerlo crecer, ¿verdad? En esta sección de formalización se divide en dos, se divide en aspectos legales y normativos y aspectos tributarios, así quedó en el documento. Y cuando hablamos de los aspectos legales, nos referimos a que vienen algunas definiciones, vienen las principales figuras legales, que es lo que tiene que tener muy claro la persona cuando va a desarrollar un negocio. Por lo menos nosotros, desde el Ministerio de Economía, recomendamos arrancar los emprendimientos a título físico, a nombre de Esteban Villalobos. No necesariamente tiene por qué arrancar con una sociedad anónima, si apenas está empezando, si no ha validado, si no tiene claro el mercado meta. Entonces recomendamos que lo hagan a título físico, pero es importante que la persona tenga clara esa figura legal. Lo que tiene que ver con el tema de gobierno corporativo, lo que tiene que ver con la ruta de formalización, y ahí probablemente nos vamos a enfocar a hablar un poquito más sobre esa ruta, ¿verdad? Y recomendaciones. Prácticamente en todos los apartados van a haber definiciones y van a haber recomendaciones que nosotros damos. Y en cuanto a esa ruta, la formalización, repito, ya lo mencioné, es una ruta que no está escrita en piedra y que es el emprendedor el que, debido a la necesidad, se va a dar cuenta que tengo que hacer primero. ¿Ok? Por ejemplo, muchos emprendedores se dan cuenta que sus clientes le piden factura y repito, le va a tocar ir a Hacienda a registrarse, ¿verdad? En su defecto. Si el negocio empieza a crecer, y necesita contratar a otra persona que le ayude o que le apoye, nadie le va a trabajar si no tiene las garantías sociales. O sea, va a tener que registrarlo en la caja, ¿verdad? Va a tener que tener una póliza de riesgos del trabajador. Entonces ahí, por eso les digo, muchas veces cuando el emprendimiento empieza a crecer, empieza a escalar, nosotros decimos por acá, metafóricamente hablando, cuando la caja registradora empieza a sonar, significa que el negocio, bueno, va en marcha, ¿verdad? Y es a partir de ahí que el emprendedor tiene que analizar estos aspectos de formalización, ¿verdad? Y después tenemos los aspectos tributarios a la derecha. Y en los aspectos tributarios igual tenemos unas definiciones y tenemos recomendaciones. Así lo van a ver en todo el documento. Ya en los aspectos tributarios vamos a hablar sobre los impuestos. Hay definiciones de los tipos de impuestos. Administración tributaria, básicamente. Y en cuanto a impuestos y administración tributaria, ahí es importante tener claro el régimen en el que me voy a registrar, ¿verdad? O en el que me debo registrar según la actividad económica. Eso no lo establece el Ministerio de Economía, eso lo establece el Ministerio de Hacienda. Dependiendo de la actividad económica, ellos te dicen, ¿sos de régimen simplificado o sos de régimen tradicional?
Después tenemos lo que es el comprobante electrónico. Ahí también tenemos un apartado donde se detalla y se describe lo que tiene que ver con los comprobantes electrónicos. Y bueno, y básicamente vamos hacia allá. La mayoría de negocios ya están trabajando con comprobantes con facturas electrónicas, que eso es muy importante. Eh, el cumplimiento de deberes formales y materiales que implica estar registrado ante el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Como contribuyente, que hay plazos, que dependiendo de la actividad económica y dependiendo del régimen, así van a ser los plazos. Y por último, repito, las recomendaciones. Entonces, bueno, este aspecto de formalización, por aquí está la ruta, ahorita la vamos a ver brevemente, repito, la ruta porque a la gente le interesa mucho conocer la ruta. De las veces que hemos dado estas charlas o estos talleres, siempre nos enfocamos muchísimo en el punto de formalización, que tiene que ver con aspectos legales. Y entonces ahora vamos a conversar un poquito más de ese tema que yo sé que es de mucho interés. En cuanto a esa ruta de la formalización, ese punto D, lo que decimos nosotros es que una vez que se valide la idea de negocio, podríamos arrancar con el análisis de la ruta de la formalización. ¿Por qué? Porque ya tengo un negocio con enfoque de mercado, ya tengo un negocio con potencial, ya tengo un negocio con capacidad de escalar, ya tengo clientes. Los trámites de formalización son necesarios para asegurar la solidez del negocio, por supuesto. Yo ponía un ejemplo el otro día y mencionaba que, por ejemplo, un emprendedor que elabore camisetas tipo polo y que se las quiera vender al colegio de profesionales en nutrición, el colegio le va a pedir factura timbrada. Y si ese emprendedor no tiene factura timbrada, probablemente no va a poder generar esa venta. Y esa probablemente iba a ser una buena venta, ¿ok? Que le iba a permitir consolidar el negocio. Entonces ahí es importante ir pensando en esos aspectos de formalización. Repito, el emprendimiento es un proceso. Hay un estudio que se llama el GEN, que se hace a nivel internacional, que habla sobre la actividad emprendedora, y ese libro habla mucho sobre que el emprendimiento es un proceso que va de 1 a 3 años. ¿Cómo lo sacan ellos? Lo sacan por análisis de media de los diferentes países, ¿verdad? Entonces, el emprendimiento depende de la actividad económica, depende del emprendedor y el tipo de emprendimiento. Puede ser que se consolide en 3 años, puede ser que se consolide en 2 o en 1 y medio. ¿Okay? Va a depender mucho de la persona y de la idea o el modelo de negocio. Esta es una guía rápida de los diferentes trámites de la ruta, indicados en un orden lógico o en un orden lógico para el Ministerio de Economía, pero que no necesariamente es el que aplica para todos los emprendimientos. Ahí es donde le decimos, es importante que ustedes lo lean, lo analicen, para que determinen si esa es la ruta para ustedes. El orden de los trámites o incluso los requisitos solicitados pueden cambiar dependiendo de la actividad económica o dependiendo del giro de negocio, que fue lo que hemos estado conversando y que ya les mencioné. Esta es la ruta, aquí vamos a ver la ruta. No me voy a detener a hablar de ella en este momento, porque más adelante voy a profundizar en estos puntos, que es donde nos preguntan mucho. Si quiero decirles que en cuanto a esta ruta, aquí van a haber aspectos que son obligatorios en términos generales, van a haber aspectos que son obligatorios dependiendo de cada caso, de cada emprendimiento, como ya se mencionó, y van a haber algunos que son voluntarios. ¿Ok? Eso es importante. Repito, no me voy a detener porque lo vamos a abordar otra vez un poquito más adelante. Lo que quiero es como avanzar con todas las secciones del documento para luego devolverme a este apartado que yo sé que es de interés. Después viene la sección 3 y en la sección 3 ya nos enfocamos un poquito más en lo que tiene que ver con el desarrollo empresarial, ¿verdad? Este es un tema muy importante. Y recoge, ¿qué viene a recoger este apartado? Recoge los principales aspectos de la gestión empresarial. No están todos, pero están los principales aspectos para gestionar un negocio. Y hablamos de lo que tiene que ver con las finanzas y la contabilidad, hablamos de lo que tiene que ver con el mercado y la comercialización, el capital humano o el recurso humano, la promoción, el mercadeo del negocio y lo que tiene que ver con economía del bienestar, que es un término relativamente nuevo. Y en esta sección, en finanzas y contabilidad, vamos a hablar principalmente de lo que tiene que ver con estructura de costos-ingresos, estimación de precios, proyecciones financieras. Eso es los 3 puntos que abordamos nosotros en este apartado. Bueno, pero ¿por qué esos temas? Principalmente porque la mayoría de emprendedores
una debilidad que hemos identificado a lo largo del tiempo es que no saben costear y no saben estimar precios. Y entonces, ¿cómo salgo al mercado y cómo voy a cobrar? Cuando le preguntamos al emprendedor cómo estima el precio del servicio, lo que nos dice es que la competencia cobra tanto, entonces yo voy a cobrar esto, ¿verdad? Y muchas veces el emprendedor no se da ni cuenta que como no tiene una estructura de costos por detrás, está vendiendo su producto, su servicio a un precio ruinoso, a pérdida, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos interesa mucho es aclararle al emprendedor la importancia de contar con una estructura de costos y con la estimación de precios. Y voy a poner un ejemplo en este preciso momento que vive el país ante la crisis por el COVID y que la economía está tan afectada. Bueno, y por ejemplo, ahorita muchos negocios o muchos modelos de negocio han tenido que adaptarse hacia lo que es el mercadeo digital, el marketing digital. Y entonces probablemente va a haber que costear de nuevo, porque eso implica un servicio express, por poner un ejemplo, o un servicio de delivery. O también implica contratar una plataforma de e-commerce o un marketplace. Entonces, esos son costos que yo debo meter en mi estructura, ¿verdad? Para estimar nuevamente los precios y ver si yo voy a tener que hacer un ajuste hacia el alza o hacia la baja, ¿verdad? Probablemente ahorita en esta época de crisis va a ser hacia la alza porque eso va a implicar un costo adicional del producto o del servicio. Entonces, ahí la importancia de tener claros los dos temas, costos y precio. Y después las proyecciones financieras, que son sumamente importantes, que cada emprendedor debería estar haciendo su proyección financiera un año antes, ¿verdad? Hacer sus estimaciones y sus cálculos. Después tenemos lo que es el mercado y comercialización dentro de ese apartado de desarrollo empresarial y aquí básicamente estamos hablando del mercado meta y el consumidor ideal. Hablamos del producto, hablamos de negociación y ventas, hablamos de ventas al Estado. Ok, esos son los principales puntos que abordamos ahí o que tocamos y aquí me voy a enfocar muchísimo en lo que tiene que ver con el mercado meta, ¿verdad? Y el consumidor ideal y lo que tiene que ver con el producto. Básicamente es sumamente importante que el emprendedor tenga claro, ya habíamos hablado y habíamos dicho que el negocio, la idea de negocio tiene que tener potencial de mercado, o sea, tiene que tener un mercado meta, tiene que estar claro. Yo no voy a montar un negocio en donde no hay gente, en donde no hay población, en donde no está mi mercado meta o no está cerca, ni siquiera relativamente cerca, porque entonces nadie va a poder consumir mi producto, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? Y muchas veces en esos temas están acompañados los famosos estudios de mercado para poder tener claro este tema. ¿Y a quién va mi producto? ¿A qué sector específico? ¿A dónde lo desarrollo? En qué lugar? ¿Verdad? Entonces, tenemos que considerar todo esto. Luego viene el tema del capital humano, que es un tema también muy importante y que debo considerar cuando estamos emprendiendo y pasa por el reclutamiento y contratación, pasa por la legislación laboral, por las relaciones laborales, políticas laborales. Ve qué interesante. Hay algunos temas en este apartado que son del Ministerio de Trabajo, obviamente. Sin embargo, como emprendedor, yo debo considerarlos porque si yo pienso en escalar el negocio, tengo que tener claro que existe una legislación laboral y que yo debo respetarla, que al final voy a terminar siendo un patrono y tener claro también las relaciones laborales que se van a dar si yo voy a contratar a alguien más porque mi negocio me está yendo bien y necesito contratar a una recepcionista, a un contador, etcétera. Eso tenemos que tener claro cuál va a ser el procedimiento. Tenemos que tener claras las políticas que existen en el país a nivel de materia laboral, ¿verdad? Y el proceso de reclutamiento y contratación. Y lo decimos, vean que aquí es cuando ya el negocio está creciendo, porque muchos podrían decirme, bueno, sí, pero es que un emprendedor por lo general arranca solo. Sí, claro, un emprendedor por lo general arranca solo, sin embargo, no significa que no tenga que conocer de estos temas, que son importantísimos conocerlos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está inmerso el tema de el registro ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Es un tema que no podemos obviar o no podemos evitar. En algún momento vamos a tener que registrarnos, al menos nosotros, como trabajadores independientes, pero lo tenemos que hacer. Luego viene el tema de identidad, promoción y mercado. Y aquí básicamente ya hablamos, ya nos referimos a un manual de identidad corporativa, a la presentación de la empresa. Ya aquí ustedes pueden ver lo que yo les mencioné hace un ratito. Ya aquí el negocio está más consolidado. Ya aquí hablamos de que es un emprendimiento que ya viene generando ventas.
que ya tiene los clientes, que ya viene facturando. ¿Ok? Entonces, hablamos del manual de identidad corporativa, hablamos de una presentación de la empresa, hablamos de presentación del producto o el servicio, hablamos de una estrategia de comunicación, una estrategia de relaciones públicas, una estrategia de mercadotecnia y promoción y de canales de comunicación. Y vean qué interesante, que ahorita la mayoría de publicidad que se está haciendo, ustedes lo pueden ver, se está haciendo a través de redes sociales, ¿verdad? Se está haciendo a través de medios digitales. Ya los anuncios no es tanto en la televisión. Y no es tanto en la televisión porque la gente ya ahora tiene cable, ya ahora la gente tiene Netflix, la gente ya no ve anuncios, prácticamente ve tele de paga, ¿verdad? Entonces es por otros medios por donde nos están bombardeando. Y bueno, que son medios válidos porque al final son medios que no es lo mismo ir a pagarle a un canal de televisión por un anuncio de 20 segundos que pagarle o pautar en Facebook, por ejemplo, para que salga mi empresa, mi negocio. ¿Verdad? Entonces, son temas que tenemos que tenerlos claros porque al final también el negocio tiene una cara, tiene una imagen y yo voy creándola. Cuando arranco, probablemente arranco o inicio a título personal, repito, a nombre de Esteban Villalobos, pero después yo le voy a querer poner un nombre X y todo eso yo tengo que ir dándole una cara, ir dándole una imagen y visibilizándolo, ¿verdad? Para que ya el nombre, como dicen por ahí, ¿verdad? El nombre se vende solo, ya todo el mundo conoce la marca. Entonces, ahí es importante el tema de identidad, promoción y mercadeo de los emprendimientos o de las ideas o modelos de negocio y conforme se van consolidando, porque esto no es al inicio, esto se va dando poco a poco porque por lo general hemos visto que a lo largo del tiempo el emprendimiento evoluciona. Cuando una persona arranca o desarrolla un producto, ¿verdad? Arranca con este producto y nos lo presenta así en su prototipo, en su forma más cruda. Y la cuestión de 2 años ya eso evolucionó y es algo un poco más estético, con un mejor empaque, con un mejor diseño, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí es importante este tema, no podemos dejarlo de lado. Y el último tema en esta sección de desarrollo empresarial es la economía del bienestar. Bueno, ¿y qué es la economía del bienestar? Ese es un concepto relativamente nuevo que se viene utilizando y se refiere al uso eficiente de los recursos, básicamente como emprendedor o como microempresa, ¿verdad? Busca el equilibrio entre el desarrollo económico, la acción ambiental y el progreso social. Entonces es como ese equilibrio que se quiere lograr en los negocios también para que sean negocios con cierto grado de conciencia. Y aquí igual van a encontrar definiciones y recomendaciones, pero lo que queremos abordar es el concepto de qué es la economía del bienestar, detallar muy bien a qué se refiere y lo que significa el modelo de impacto, el modelo de impacto de este negocio. La última sección, básicamente del folleto, del documento, se refiere específicamente a lo que tiene que ver con escalabilidad. Y ya cuando hablamos de escalabilidad, repito, ya es un negocio que ya está más consolidado, ¿verdad? Es un negocio que ya está establecido en el mercado y que lo que queremos hacerlo es crecer. Entonces, yo ya tengo muchos clientes, algunos los visito, otros me visitan, sin embargo, el espacio físico se me quedó corto, yo necesito hacer el negocio más grande o llevármelo a otro lugar que sea más céntrico para mis clientes, entonces tengo que empezar en escalarlo, ¿verdad? ¿Y cómo lo escalo? Bueno, puede ser a través de financiamiento, puede ser a través de inversión o otro tipo de recursos, ¿verdad? Financiamiento, voy a un banco, saco un crédito y me monto el negocio en otro lado o lo hago más grande, lo amplío. Inversión puede ser que yo me asocie a otro nutricionista con experiencia que también tiene una cartera similar a la mía y hacemos un negocio más grande, ¿verdad? Entonces invertimos. Puede ser que sea un socio inversionista que solo quiera acciones del negocio y que no tenga nada que ver con el giro. O sea, no es una persona nutricionista, pero no es un profesional en nutrición, pero tiene fondos o recursos para invertir. Eso también es válido, ¿verdad? Y después está lo que es las redes y la asociatividad, que es sumamente importante. Muchas veces la gente no le da importancia a esto, pero básicamente tener esos conectes, hacer ese networking, formar parte de todas esas redes es sumamente importante para que el negocio se dé a conocer, para que el emprendimiento se dé a conocer, o yo, la persona emprendedora, básicamente. Y luego tenemos lo que es la internacionalización, que ya es básicamente para modelos de negocio que ya tienen 8 años, 10 años de estar esperando, de estar operando, tienen una estructura debidamente establecida y quieren exportar el negocio, ¿verdad? Entonces, no aplica para todos los modelos de negocio, sin embargo, existe la posibilidad
el tema de internacionalización, y aquí hay una entidad específica. Hace un rato hablábamos de actores del ecosistema. Aquí es importantísimo tener identificado a lo que es COMEX, el Ministerio de Comercio Exterior, y por otro lado Procomer, que es la promotora de comercio. Y en esta escalabilidad, básicamente, cuando hablábamos de financiamiento, ¿verdad? Tenemos que tener claro lo que tiene que ver con la necesidad y capacidad de recurso económico, las fuentes de financiamiento, fuentes de inversión. ¿Ok? Y cuando hablamos de necesidad y capacidad, nos referimos a si realmente necesito recursos económicos para hacer escalar el negocio, ¿verdad? Y la capacidad que tengo yo de pago o la capacidad que tiene mi negocio de hacerle frente a una deuda, ¿verdad? Y aquí es importante, recordemos que existen diferentes tipos de servicios en los bancos y a tasas diferenciadas, ¿verdad? Y si buscamos fondos de Sistema de Banca para el Desarrollo administrados a través de un operador financiero, probablemente la tasa va a ser más blanda aún, ¿verdad? Y esos son créditos a tasa blanda, y cuando yo me refiero, cuando hablo de créditos a una tasa blanda, me refiero a créditos de tasa básica pasiva más 2.5. Entonces pueden ser créditos de un 8%, pueden ser créditos de un 9%, 7,5%, va a depender del banco, ¿verdad? Y su margen de intermediación. Pero bueno, no es lo mismo que salir a pagarle a otra entidad un 25%, un 19%. Entonces ahí es importante buscar siempre un crédito blando para el emprendimiento, para la pyme. Ya hablamos un poquito de fuentes de financiamiento y fuentes de inversión. Ahí es importante tener claro qué es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Muchas veces pues, la inversión implica, en algunos casos, que un tercero es el que va a poner los recursos y se va a dejar una parte de mi negocio. Entonces hay que tener claro si yo estoy dispuesto a hacer eso, ¿verdad? O si más bien lo que quiero es financiarme y yo le hago frente a esa deuda con el negocio. Si el negocio sobrepasa punto de equilibrio y genera las suficientes utilidades. Después tenemos lo que ya hablamos de las redes y la asociatividad, ¿verdad? Redes de oportunidad también les decimos, y los beneficios de la asociatividad y de esas redes, que también ya se los comenté. Después tenemos lo que es la internacionalización, ¿verdad? También ya lo comenté un poquito, ¿verdad? Les acabo de mencionar de los dos entes rectores en ese tema, que es COMEX y Procomer, ¿verdad? Y es importante porque ellos generan muchos eventos, generan muchas actividades para conocer pymes y para conocer emprendedores con potencial exportador. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Nos preguntan mucho cómo acceder al documento, si alguien quiere accederlo, quiere descargarlo por sí solo. Bueno, el documento se puede acceder o se puede descargar desde la página web del MEIC, la que aparece acá, www.meic.go.cr, y también lo tenemos colgado en la página pyme.go.cr. Esta página pyme.go.cr ha estado generando algunos problemas, entonces la recomendación es descargarlo de la primera página, pero ahí está el documento totalmente gratuito. Igual nosotros lo vamos a hacer llegar, pero la gente nos pregunta que dónde está el documento, ¿verdad? Siempre ha estado ahí colgado en la página web del MEIC. Y ahora sí, vamos a retomar y nos vamos a devolver un poquitito a la sección 2, que tenía que ver con la formalización, que fue lo que les mencioné hace un rato. Entonces aquí, ya retomando el tema de la ruta específicamente, ¿verdad? Siempre vamos a hablar de una persona emprendedora que quiere desarrollar una idea, un modelo de negocio y que al final, a largo plazo, 2 años, 3 años, 4 años, quiere tener una micro, pequeña, mediana empresa debidamente estructurada, o sea, una MIPYME que llamamos nosotros acá en economía. Entonces, repito, uno de los primeros pasos es la persona física o jurídica, y aquí es importante tener claro cómo voy a arrancar el negocio, cómo voy a empezar. La recomendación es cuando soy emprendedor, hacerlo a nombre físico. Esa es una recomendación, pero cada quien, ¿verdad? Decide cómo lo va a iniciar, ¿verdad? Que aquí hay libre albedrío. Después, ¿qué tengo que ir pensando? Dependiendo del negocio o el tipo de negocio que vaya a desarrollar, en un permiso de uso de suelos. ¿Ok? ¿Y quién me da a mí un permiso de uso de suelos? La municipalidad de mi comunidad. Entonces, ese es un tema que no es tan sencillo, ¿verdad? Y que se escapa de las manos totalmente del MEIC y se escapa de las manos del emprendedor, porque dependiendo de la comunidad en la que yo viva, la municipalidad, muchas municipalidades tienen planes reguladores y en otras tienen algunos documentos legales que son los que establecen si es una zona comercial o si no es una zona comercial, si ese negocio se puede dar ahí o no se puede dar. Entonces ahí es muy importante siempre hacer la consulta ante las municipalidades sobre el permiso de uso de suelo. Después de eso se viene lo que es el permiso sanitario de funcionamiento. En caso de que el lugar donde yo quiera montar mi oficina sí se permita,
y me otorguen el permiso de uso de suelo, se viene un permiso sanitario para poder operar o poder funcionar, ¿verdad? Y eso es con el Ministerio de Salud, básicamente. Aquí vienen en cascada los aspectos de formalización, entonces ahí los vamos a ir viendo. Después viene lo que es la inscripción en la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cómo? Probablemente como trabajador independiente, ¿ok? Yo no me voy a, no, empezando mi negocio, cuando estoy emprendiendo, no me voy a ir a registrar como patrono porque no tengo a nadie todavía a cargo. Entonces lo hago como trabajador independiente. Luego sigue la inscripción en el Ministerio de Hacienda, que va muy de la mano, están estrechamente relacionadas para poder facturar, ¿verdad? Que es sumamente importante. Y aquí, y aquí hago un paréntesis solamente para mencionarles que, por ejemplo, lo que es la Caja y Hacienda, ellos cruzan bases de datos. Entonces, ellos pueden identificar si Esteban está registrado en Hacienda desde hace un año. Y si Esteban está registrado en Hacienda desde hace un año y está tributando, y voy a la caja a registrarme, la caja me va a decir, Esteban, usted me debe un año de cuotas obrero patronales. Me las tiene que pagar. Son 500,000 colones. ¿Pero cómo? Pero mire cómo. Bueno, ellos están cruzando bases de datos. Y lo que dicen ellos es que al final de cuentas esos son derechos a los cuales las personas no pueden renunciar. Entonces ellos siempre buscan recuperar ese dinero o ese monto, ¿verdad? Entonces, para que tengan mucho cuidado con esos dos aspectos que están estrechamente relacionados, el registro en la caja y el registro de Hacienda, porque ellos cruzan sus bases de datos o cruzan su información. Luego viene el registro sanitario, pero ya el registro sanitario es un poco más específico dependiendo del emprendimiento y es si yo hago algún tipo de alimento, ¿verdad? Entonces, si yo estoy haciendo algún tipo de, por ejemplo, alguna jalea, algún aderezo, entonces ya eso sí necesita un registro sanitario. En el caso de ustedes, los profesionales en el área de nutrición, bueno, pero lo que ustedes brindan es más un servicio, ¿ok? Entonces, probablemente este no sea un aspecto o un paso que ustedes deban de contemplar. Aunque he conocido algunos emprendedores de este sector, del sector nutrición, que también han desarrollado un producto alimenticio para sus clientes, ¿verdad? Entonces, eso también es importante considerarlo. Luego se viene la póliza de riesgos del trabajo, que también aquí es importante tener claro que este trámite se debe cumplir, está estipulado dentro de los trámites de formalización y que al final también resulta un beneficio para la persona emprendedora, ¿verdad? Todos estos trámites que acabamos de mencionar, si prácticamente la persona cumple con todos ellos al pie, al final la municipalidad le va a poder otorgar la patente municipal. ¿Ok? O la licencia comercial, como quieran decirle. Nosotros le decimos patente municipal. Vean todos los aspectos que hay que cumplir para poder llegar a tener una patente municipal. Bueno, y aquí esto va a depender muchísimo del modelo de negocio que yo esté desarrollando, porque yo les pongo el ejemplo. Yo que he conocido a algunos profesionales del sector, yo sé que algunos lo que brindan es un servicio a domicilio, ¿verdad? Tengo una amiga conocida que ella brinda servicio a domicilio. Ella va a las casas y brinda el servicio profesional. Entonces, yo pensaría que, por ejemplo, en el caso de ella, necesita patente, bueno, pero no lo está ejerciendo en la casa, no tiene el consultorio en la casa, por decirlo así. Entonces, ahí hay que entrar a hacer esas valoraciones, ¿verdad? Después viene lo que es el registro de marca, y es que si yo ya estoy vendiéndome y ya tengo una marca y ya estoy utilizando un nombre de fantasía, porque siempre arranca uno así, arranca como un nombre de fantasía, pues entonces ya si se está dando a conocer, tengo que pensar en registrarlo. ¿A dónde? En el registro nacional, valga la redundancia. ¿Para qué? Para que nadie me lo robe, para que nadie me quite ese nombre. Porque si yo a lo largo de 2 años, 3, 4, 5 años he ido desarrollando una marca, bajo un nombre de fantasía y ahora quiero consolidarlo y tenerlo yo en términos legales, puede ser que alguien ya lo tomó, puede ser que alguien se dejó ese nombre. Entonces ahí es importante también ir pensando en ese tema del registro de marca. Después vienen otros certificados o permisos, ¿verdad? Que pueden ser especiales, ahí hay un asterisco y es básicamente porque no aplica en todos los casos. Digamos, por ejemplo, una empresa que hace químicos altamente inflamables probablemente va a tener que sacar otro permiso especial, ¿verdad? Entonces ahí lo quisimos dejar como un punto y aparte. Después también se viene lo de las cuentas bancarias y lo de los datáfonos. Y bueno, ¿y para qué metieron eso? Bueno, porque ahora con el tema de factura electrónica, prácticamente todos tenemos que tener una cuenta bancaria y tenemos que recibir tarjetas
y con las nuevas leyes, lo último que se vino en estas leyes, básicamente también ya no se puede recibir una sola moneda de pago, o sea, no puede ser solo efectivo, sino que ya los negocios, los comercios tienen que tener diferentes opciones para recibir los pagos de los clientes. Y lo estamos viendo en este momento de crisis, de COVID. Básicamente las personas ya pueden comprar a través de Facebook, Facebook empresarial, se puede comprar a través de una plataforma de e-commerce o un marketplace, y las personas también dicen, hágame una transferencia simple, hágame un simple móvil, etcétera, ¿verdad? Entonces ya se van dando todo ese tipo de herramientas para poder pagarle a los clientes. Y es importante ir desarrollándolas, tenerlas, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que usted llega a un negocio y usted quiere comprar un producto o quiere comprar un servicio, y cuando le dice, aceptan tarjeta, y la persona le dice, el emprendedor le dice, no, no aceptamos tarjeta. Entonces ahí es una venta que se le cae también al emprendedor. Y el último punto por ahí es el que tiene que ver con el registro PYME, básicamente. Y vean los colores que están en el margen inferior izquierdo, en donde hablábamos de que obligatorios por general, obligatorio por caso y voluntario. En el caso nuestro, lo que es el registro PYME es voluntario. Es un trámite que no tiene ningún costo y que es relativamente sencillo, pero bueno, que ahí está. Y ahorita les voy a explicar por qué está ahí el trámite. Entonces, esto que acabamos de ver es como la explicación de esa ruta a la formalización. Repito, no está escrito en piedra y no tiene que ser ese orden. Sin embargo, nosotros desarrollamos desde el MEI ese orden lógico para formalizar un negocio. Y que no es de la noche a la mañana, o sea, eso hay que ser totalmente transparente. Un negocio no nace hoy y ya el viernes está generando ventas totalmente formalizado, ¿no? Hay un proceso ahí, porque cada trámite, como repito, se hace en alguna instancia o con algún actor del ecosistema diferente, ¿verdad? Y muchos responden a diferentes normativas. Lo del INSS es una normativa, lo del registro sanitario es otra normativa, Hacienda es otra normativa, Caja es otra, uso de suelos es otro, es lo de la municipalidad, lo del registro nacional es otro, con los bancos es otro trámite. Entonces, sí, al final, esto es lo que se dice mucho por detrás, que somos muy burocráticos y que es demasiada tramitología. Sí, es cierto, somos muy burocráticos y hay demasiada tramitología. En eso yo creo que no podemos ponernos a defender lo indefendible. ¿Qué se está haciendo? Se está tratando de trabajar para que estos trámites sean más rápidos, sean más sencillos. Yo les pongo un ejemplo. Yo soy vecino de Coronado. En la Municipalidad de Coronado, un permiso de uso de suelo dura 45 días. O sea, por favor, no puede ser posible que un permiso dure 45 días. Eso podríamos bajarlo a 5 días, a 8 días. ¿Verdad? Entonces, es ahí donde hay que trabajar muchas veces en simplificar esos trámites. Y ojalá esos trámites se pudieran hacer en una plataforma, de forma digital, de forma virtual. ¿Verdad? Entonces, yo creo que hacia allá vamos, y el tema del COVID, yo creo que nos está metiendo mucha presión a todos para que muchas cosas se puedan hacer así, en ese tipo de formatos, para agilizar procesos y, perdón, simplificarle la vida a la persona emprendedora. ¿Cómo aparecen los documentos o cómo aparecen, por lo menos estos que están acá, estos apartados que les acabo de mencionar, que les acabo de explicar, aparecen así en el documento? Aparece, por ejemplo, el tema de uso de suelo, aparece una descripción, viene la institución, viene la duración del trámite y viene lo que cuesta ese trámite, básicamente. Por ejemplo, aquí está la inscripción como contribuyente ante Hacienda, inclusive viene el link para poderse registrar, viene la institución, la duración y el costo. Por ejemplo, en este ustedes pueden ver que es sin costo. Sí, señorita. Sí, por acá tengo una consulta de una colega, Heidi nos pregunta, dice, buenos días, tengo una pregunta, si yo estoy con todas estas obligaciones en regla como nutricionista y quiero hacer otro emprendimiento, como desarrollar un producto, siempre en el área de nutrición, ¿debo realizar todo el trámite de cero? Vamos a ver, esa pregunta es muy interesante. Va a depender de el emprendimiento nuevo que quiera desarrollar la compañera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ella es profesional en nutrición y probablemente ella ahorita, acaba de decirlo, está formal en todos los aspectos que acabamos de ver con su negocio de nutrición, básicamente. Pero si ahorita ella lo que quiere es montarse otro tipo de negocio, no sé, por ejemplo, quiere invertir en una panadería, sí, probablemente va a tener que hacer todos los trámites de nuevo porque es otro negocio, es otra figura. Puede inclusive que sea otra actividad económica. Recordemos que en el MEI vemos industria, comercio y servicios.
que son de 3 sectores, ¿verdad? Puede ser que ella ahorita está en servicios, pero el otro negocio en el que se va a meter es con el esposo y entonces puede ser que lo que vaya a desarrollar sea en otro tipo de, repito, en otro sector económico. Ok, pero si el producto que ella va a realizar va enfocado, relacionado al área de nutrición y ya ella está inscrita como nutricionista, digamos, con todas las obligaciones como profesional en nutrición. Eh, no podría decirle que sí, tendría más bien que ahora al final voy a dejar mi correo electrónico y también va a estar el teléfono. Entonces más bien yo la podría asesorar por aparte porque necesitaría entender cuál es el negocio que tiene ahorita, el emprendimiento que tiene ahorita, que entiendo que está relacionado con nutrición y cuál es el nuevo negocio que quiere desarrollar para ver si existe una relación y si no es necesario hacer todo lo demás, ¿verdad? Porque Muchas puede ser que esté estrechamente relacionado y se desarrolle desde ahí mismo, no necesita sacar ninguna otra cosa adicional, a no ser que el ejemplo que di ahorita de una nutricionista que nosotros conocimos en un proceso, un concurso que hicimos de emprendedores y que ella estaba desarrollando un tipo de snacks deshidratados, es la palabra, deshidratados, que equivalían a una porción de fruta y entonces ella estaba desarrollando ese otro emprendimiento por aparte. Pero ves, ese otro emprendimiento sí necesita un registro sanitario, pero el otro que ella hace como servicio no necesita registro sanitario, porque es servicio. Pues entonces habría que ver un poquito más. Entonces más bien la invito a ella que me escriba y con mucho gusto yo la puedo atender y podemos conversar del tema y asesorar. Muchas gracias, don Esteban. No, para servirle, para eso estamos. Después tenemos lo que es la inscripción en el Seguro Social, ¿verdad? Básicamente igual viene una descripción, viene la institución, la duración y el costo, ¿ok? Tenemos lo que es el permiso sanitario de funcionamiento, este sí tiene un costo, ahí lo podemos ver, por ejemplo. Sale prácticamente en $20 para pymes y para emprendedores. Tenemos lo que es el registro sanitario, ¿verdad? También tiene una exoneración para pymes y emprendedores y ahorita vamos a hablar de esos beneficios. Lo que quería mostrarles aquí en estas filminas que estoy pasando ahorita es cómo aparece en el documento. Inclusive ahorita voy a hacer un pequeño pase, corto la presentación y les enseño cómo es el documento, pero se los vamos a hacer llegar, por supuesto, con los compañeros. Aquí está lo de la patente municipal, aquí van a encontrar los otros permisos o certificados, el registro de marca o comercial, que es ante el registro de la propiedad industrial. Tenemos lo que es la apertura de las cuentas y aquí lo quisimos meter, incluirlo porque es importante. Lo que tiene que ver con la solicitud de datáfono. Realmente el documento quedó muy completo y inclusive viene lo que es el registro ante el MEI. Y eso es algo que la gente nos pregunta mucho, ¿por qué el registro ante el MEI? Bueno, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a repasar porque ya prácticamente estamos llegando a la hora y la idea es también darle espacios a algunas preguntas o algunas dudas que ustedes tengan y ahí me disculpan si fui muy rápido, muchas veces uno se quiere quedar conversando mucho y la idea es poder avanzar y evacuar todas las consultas que se puedan. Hay aspectos positivos de la formalización, por supuesto, no hay por qué satanizar todo, ¿verdad? Si bien es cierto que es difícil o es complicado, bueno, yo les digo transparentemente, es difícil y es complicado no solo en Costa Rica, eso es igual, en Colombia tiene un ecosistema mucho más desarrollado que el nuestro, igual hay tramitología, hay burocracia y no es tampoco fácil emprender. México tiene otro ecosistema más desarrollado que el nuestro y también igual tiene trámites muy similares a los de Costa Rica y lo digo con propiedad porque hemos conocido y hemos estudiado un poquito esos ecosistemas. Pero bueno, aquí me voy a enfocar en aspectos positivos de la formalización. Aspectos positivos para quién? Para la empresa, o sea, para el emprendedor, para el trabajador y para el gobierno. Para la empresa, visibilización, acceso a nuevos mercados, incremento en ventas, sujeto a crédito, acceso a los beneficios que establece la ley 8262, que es la ley PYME, y posibilidad de generar riqueza. Eso es importante tenerlo claro. Un emprendimiento informal probablemente se va a mantener, ¿verdad? Sin embargo, no va a poder crecer o escalar, que fue lo que yo les dije. Se va a mantener muy escondido, por decirlo de alguna forma. ¿Okay? Eso es importante. Yo tengo claro que ahorita estamos en una crisis económica, tengo claro que estamos en una recesión, el país está en una recesión, tengo claro que tenemos una inflación altísima, tengo claro que estamos con una tasa de desempleo rompiendo récord, ¿verdad? Sin embargo, es importante que el emprendedor vaya pensando en esto. Repito, no estoy diciendo que arranque formalizado, sino que el emprendimiento es un proceso de 1 a 3 años y que el negocio hay que formalizarlo en algún momento si queremos hacerlo crecer y que escale. Beneficios para el trabajador, hablamos de seguridad laboral, hablamos de
garantías sociales y seguros laborales, salarios iguales o superiores al mínimo que establece la ley, acceso a la seguridad social de él y de su familia, y acceso a capacitación, y por supuesto que también sujeto a crédito del trabajador. Y para el gobierno, creo que ustedes se lo imaginan, mayor recaudación en impuestos, desarrollo de obras, infraestructura, mejoramiento de índices de desempeño, desarrollo de programas de apoyo, fortalecimiento del ecosistema nacional de emprendimiento, y todo esto es desarrollo económico y social. Les mencionaba, había un punto en el que les mencionaba lo del registro ante el MEIC. El registro ante el MEIC lo pueden hacer las pymes y los emprendedores. ¿Y dónde se hace? Se hace en un sistema que se llama SIEC, Sistema de Información Empresarial Costarricense. Ese es el sistema del Ministerio de Economía. Está en la página web de nosotros, y básicamente nosotros, por un lado, buscamos registrar a los emprendedores, que serían esas personas que tienen una idea de negocio, que están desarrollando una idea de negocio, y los requisitos son básicamente completar un formulario, firmarlo y adjuntarlo, escaneado, firmado, ¿verdad? Con la copia de la cédula. Y básicamente ahí nosotros le estaríamos dando la condición de emprendedor para que pueda accesar a los beneficios que establece la ley y que ahorita los vamos a repasar brevemente. Y luego, por otro lado, tenemos el registro de las pymes, que es cuando ya son empresas formales, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Este otro registro sí ya pide más trámites. Este igual hay que completar un formulario, pero en este hay que cumplir con 2 de 3 requisitos. ¿Cuáles son los 3 requisitos? Son estar registrado y al día con la Caja, el INS y Hacienda. Si cumple con 2 de 3, lo registramos y le damos la condición PYME igual para que pueda accesar a los beneficios que establece la ley 812, la ley PYME, ¿verdad? Entonces, por lo general, siempre los requisitos que más cumplen las pymes son el de Hacienda y Caja. Esos dos, básicamente. Bueno, entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿y para qué me registro yo como emprendedor y para qué me registro yo como pyme? ¿Verdad? Porque esto no tiene ningún costo. Se puede hacer en línea y se dura 5 días para responderle si se le otorga la condición de emprendedor o si se le otorga la condición de pyme. Porque hay beneficios como emprendedor y porque hay beneficios del registro como pyme. Y voy a mencionar algunos de los beneficios. Don Esteban. Sí, señorita. Sí, disculpe, aquí quería hacer una pausa para las colegas, bueno, porque muchas veces todas tenemos algún negocio, ¿verdad? Por aparte que desarrollamos, tal vez estamos inscritas en la caja, tal vez tenemos lo del INS, ¿verdad? Y cumplimos con esos requisitos, pero no sabemos que inscribirnos ante el MEIC como una pyme o como un emprendedor es un proceso que es gratuito, que se puede hacer en línea, y sobre todo que presten mucha atención a esta parte que usted va a explicar, cuáles son los beneficios de yo realizar ese registro ante el MEIC. Exactamente, exactamente, usted lo acaba de decir. Si yo tengo una frase, yo lo digo, yo trabajo en el Ministerio de Economía, pero yo digo que las empresas del Estado, con los ministerios, las instituciones públicas, somos pésimos difundiendo la información. Muchas veces hay muchos beneficios para las personas emprendedoras y para las pymes, en nuestro caso en específico, pero nos cuesta mucho hacer llegar esa información digamos, al cliente final, al consumidor final, o sea, al emprendedor, al empresario o la empresaria. Sin embargo, hacemos un esfuerzo, ¿verdad? Porque ustedes saben que al final de cuentas, dígase lo que se diga, nosotros no tenemos recursos ni fondos para estar haciendo campañas publicitarias, y entonces tenemos que utilizar estos medios para poderlo hacer. Entonces, aquí voy a enfocarme en algunos de los beneficios que existen para las personas emprendedoras. Brevemente, hablamos de participación en ferias, en exposiciones, en encuentros empresariales o en ruedas de negocio inclusive. Participación en charlas, talleres, capacitaciones y programas específicos que desarrollamos nosotros, asesorías, mentorías, asistencia técnica y empresarial. También nosotros tenemos oficinas regionales en Punta Arenas, Guanacaste, Limón, San José, Pérez Celedón, y el servicio que damos ahí es totalmente gratuito para pymes y emprendedores. Acceso a recursos de capital semilla no reembolsables, y tienen un asterisco porque son recursos no reembolsables concursables, hay que concursar por estos recursos. Después tenemos una tarifa diferenciada en el costo del registro sanitario, hay una exoneración de un 80%, ¿verdad? Después tenemos también una tarifa diferenciada en el costo del permiso sanitario, funcionamiento también, termina costándoles $20, normalmente cuesta $100. Después hay una exoneración escalonada al impuesto de renta,
Para los primeros 3 años, el primer año 0, el segundo 25% y el tercero 50%. Y una reducción en la contribución patronal de seguro de salud, enfermedad y maternidad SEM de 4 años. El primer año se paga 4.25, el segundo 5.25, el tercero 6.25, el cuarto 7.25 y ya el cuarto se paga lo que establece la caja. Creo que es 9 y resto. En cuanto a los beneficios para las pymes, andan muy parecidos. Creo que hay como 3 más. Acceso a los beneficios que establece la ley para las pymes propiamente, y acceso a programas y proyectos especiales, acceso a beneficios que establece la ley de contratación administrativa, en donde en un concurso a una pyme se le da, si hay un empate, a una pyme se le da un punto adicional para quebrar el empate y prácticamente que se le otorgue a la pyme. Hay una exoneración de impuestos a sociedades anónimas. Si algunos de ustedes tienen sociedades anónimas, ya tienen empresas, recuerden que les cobran un impuesto cada año, ¿verdad? Entonces, si están registrados como pyme, son exonerados de ese impuesto. Nosotros le pasamos la lista a Hacienda todos los años, al final del año, en diciembre, y ellos automáticamente al otro año, cuando le generan a usted el impuesto, se le generan 0. Acceso a recursos de capital semilla, ya lo mencioné, son concursables, existen capital semilla. Respaldo de avales, garantías, créditos y otros a través del sistema de banca para el desarrollo o a través de FODEMIPYME. Servicios de desarrollo empresarial, y me refiero a capacitación, asistencia técnica, acompañamiento, etcétera, gratuito para las pymes. Ya mencioné la tarifa diferenciada en el permiso sanitario de funcionamiento también, $20. Acceso a recursos no reembolsables hasta un 80% de los fondos ProPyme, que son del MISIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Igual participación en ferias, encuentros empresariales, ruedas de negocio, todo eso totalmente gratuito. Tarifas diferenciadas en el costo de registro sanitario, un producto, si van a registrar un producto alimenticio, por ejemplo, que va en la línea de nutrición, tiene un costo de $100, pero si es una pyme, tiene una exoneración de $80, le cuesta $20. Entonces, claro que es un descuento bastante interesante. Exoneración escalonada, que ya la mencionamos, del impuesto de la renta. Reducción en la contribución patronal del seguro de salud, enfermedad y maternidad, el famoso SEM, también ya lo mencionamos. Y también hay una exoneración del IVA a alquileres menores a 1.5 salarios base para microempresas propiamente. Y esto es para los que ya tienen el negocio establecido o que ya están alquilando en este momento y que tienen un alquiler o pagan un alquiler superior a los 550,000, por ahí anda, 600,000 colones. Hay una exoneración del IVA también para esas microempresas. Entonces, vean qué interesante. Sí hay beneficios, o sea, hay beneficios de estar registrado como emprendedor, hay beneficios de estar registrados como pyme, pero muchas veces algunos de ustedes tal vez los desconocían. Ya para ir cerrando, nosotros decimos que invertir en personas emprendedoras es brindar oportunidades a todos, es construir capacidad e identidad colectiva y proactiva en materia de emprendimiento, es capitalizar el talento y el conocimiento, y en este caso de ustedes como profesionales, es facilitar la convergencia de ideas y acciones, la acumulación y distribución de riqueza, generación de empleo y autoempleo, y aquí es muy importante, digno, es impacto económico y social, y es desarrollo del ecosistema de emprendimiento, del ecosistema nacional de emprendimiento. O sea, qué bonito es que se diga que somos un país en donde emprender es fácil y la mayoría de las personas estamos emprendiendo. Y creo que es así. Tal vez aquí no traigo datos estadísticos porque de esto no es la charla, pero yo les puedo decir a ustedes en este momento que en términos redondeados, el 97% del parque empresarial de este país son micro, pequeñas o medianas empresas. Y esas micro, pequeñas o medianas empresas en algún momento fueron emprendedores que tomaron la decisión de desarrollar una idea, un modelo de negocio. Y el 3% del parque empresarial son grandes empresas. Y ya conclusiones para cerrar y ver si hay algunas preguntas o algunas consultas. Ya consumimos la hora, creo que fuimos eficientes en cuanto al tiempo. Este manual es una guía y un documento referencial para las personas que deseen emprender una idea de negocio, construir su propia empresa. No es un documento estático, ya lo dijimos, sino que vamos a tener la posibilidad de actualizarlo cuando sea necesario, considerando los cambios en la legislación. Con este manual estamos aportando en el proceso de formalización de las MIPYMES que ya existen, pero que no están formales, y apoyando el nacimiento o el surgimiento de nuevos emprendimientos, como establece nuestra rectoría, específicamente el MEIC.
Por acá les dejo mi correo electrónico, es evillalobos@make.go.cr, inclusive para la muchacha que hizo ahora una consulta. Básicamente me pueden escribir sin ningún problema. Ahorita ustedes saben que como estamos con el tema de COVID, un porcentaje muy alto de los funcionarios del Ministerio de Economía están haciendo teletrabajo. Yo me encuentro acá en mi oficina y entonces para mí inclusive es un poco más sencillo contestar los correos. Entonces ya con esto estaríamos concluyendo la presentación, Carol y Steve, y más bien abrimos un espacio para que si tienen algunas consultas o dudas, Carol, las abordamos hasta donde sea posible. Sí, quiero aclararles, ¿verdad? Que, repito, muchos de estos temas que estamos viendo el día de hoy tienen su propia legislación y nosotros no somos expertos en todos los temas, pero sí manejamos ese ABC del emprendimiento. Ok, muchísimas gracias, don Esteban. Excelente presentación. No sé si alguno de los colegas que nos acompañan tienen alguna consulta, alguna duda para poder aprovechar este espacio e interactuar un poquito con don Esteban. ¿Alguna de las muchachas? Y si no las tienen, doctores, los que nos han acompañado en esta ponencia, también asimismo les recordamos que todavía para el día de mañana Steve, creo que no sé si seré la única, pero no la escucho, no lo escucho, colega. No, no se le escucha. Yo tampoco lo escucho, Creo que Carol. fue Yo tampoco lo escucho, Carol. que se me había quedado pegado el internet, pero creo que Steve tiene el teléfono, el micrófono en silencio. Creo que tuvo algún problema porque creo que se desconectó. Seguro se va a volver a conectar. Seguro Sí. algo le Bueno, falló. igual, bueno, les pedimos las disculpas del caso, algo le debe haber sucedido al doctor Steve. Agradecerles y pues si no tienen ninguna consulta, eso sería todo por hoy. Recordarles que vamos a tener los videos habilitados hasta el día de mañana y que tienen que completar el 100% en cada sesión, incluido el formulario que se les va a enviar. Ahora también les voy a enviar por correo el formulario para que ustedes evalúen la sesión del día de hoy con don Esteban y a don Esteban y al MEI también, pues de parte del colegio, agradecerles muchísimo el apoyo a esta iniciativa. Con mucho gusto, Laura. Saludos. muchísimas gracias a todos, de verdad, y muy complacidos por todo esto. Ya regresa, es que estamos con pésima conectividad, disculpen a todos. De verdad que esperamos que puedan agarrar para cada uno de sus sacos y esperamos ver esos emprendimientos o reforzar los que ya tienen y nos estamos viendo en la tercera fase. Muchísimas gracias a todos. De mi parte, agradecerles, Carol, Steve, por la invitación de parte del Ministerio de Economía. Realmente es un gusto poder apoyar y aportar en este tipo de iniciativas y personalmente quiero felicitarlos por este proceso que ustedes están ejecutando con profesionales en nutrición del colegio. Realmente impulsarlos a que lo sigan haciendo y pueden contar con el apoyo nuestro. Eso es lo que queremos y creo que el país hoy más que nunca lo necesita. Entonces, muy gracias. agradecido. Que tengan todos un buen día y cuídense. Hasta Lindo luego. día.